Sobre qué puede significar una situación histórica inédita o un comienzo de una nueva fase a partir de la construcción de una nueva constitución, que además tiene paridad, que además tiene escaños reservados para pueblos originarios, que además conlleva este proceso una serie de nuevas elecciones donde está la elección de gobernador regional por primera vez en la historia, y todo este proceso de alguna manera de pronto se trata de comparar con algunos otros que han tenido participación en la historia chilena. Hoy día es 11 de mayo y quisimos ver qué diferencias hay, qué tipo de cosas hay, entendiendo que había una dictadura entonces y que hoy es una democracia, pero se activaron en ambos lados, se activó la ciudadanía en el 83 a través de las jornadas de protesta que desembocaron posteriormente en un plebiscito que terminó ganando, pero masivamente, la opción no, y que dio paso a la salida del gobierno militar. Y hoy día estamos ya después de un plebiscito que ratificó masivamente una nueva constitución, a punto de hacer probablemente las elecciones más extraordinarias desde un punto de vista político y cualitativo probablemente de nuestra historia. Vamos a conversar con Rodolfo Seguel. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto saludarte, escucharte y verte. Bueno, mucho tiempo, pero 11 de mayo siempre trae a colación a un pero jovencísimo Rodolfo Seguel, que de pronto asciende a la presidencia de la Confederación de Trabajadores del Cobre en años muy turbulentos, y donde se inicia primero con un llamado a una huelga nacional que desemboca posteriormente en jornadas de protesta. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo has visto tú de alguna manera todo el movimiento que hoy día estamos teniendo, guardando las proporciones, guardando el hecho de que, como decía yo, había dictadura, estamos ahora en democracia, pero ¿qué similitud tiene cuando se activa la ciudadanía para intentar buscar cosas que le pertenecen, como es la democracia, como es una constitución? Gracias, Fernando. Sí, efectivamente, hay muchas cuestiones que hacen a uno recordar el pasado y como si fuese el presente. De partida, la represión de los años 80 con la represión que hemos vivido este último tiempo, especialmente después del año 18, las grandes protestas, movilizaciones. La situación económica del país era insostenible. Estaba el PEN, el POG, el salario mínimo eran paupérrimos. La cesantía llegaba al 30% de los trabajadores. La industria quebrada, las empresas quebradas. Y quienes recibían recursos eran los grandes consorcios y los grandes bancos, como el Banco Chile y el diario Mercurio, Tercera, etcétera, pagado después por todos los chilenos. Y la situación de los trabajadores chilenos, que era insostenible, con una represión brutal, con un plan laboral impuesto por el hermano del actual presidente y por un sistema previsional impuesto por el hermano también del actual presidente, que han sido las dos cuestiones del hermano, que ha sido la yeta para este presidente. No lo ha abandonado nunca. En sus peleas personales han terminado perjudicando al país de esta forma. Una gran diferencia, estimado Fernando, es que en los tiempos que estamos recordando habían líderes. Y los líderes eran reales, eran visibles, teníamos la cara descubierta, teníamos las manos limpias. Y había líderes en todos los sectores, no tan solo en el mundo del trabajo. Había líderes en el mundo de la prensa, el caso de ustedes. Tú también eras un joven, un muchacho, deportista y gran periodista. Los abogados asesores eran muchachos jóvenes, el colegio de profesores, los estudiantes universitarios. Yo recuerdo a Tomás Jocelyn Hall, Jerko Luti, Sergio Mico, Buroto, etcétera. Líderes, muchos líderes.
en los clubes deportivos, organizaciones sociales, pequeños empresarios, los camioneros, etc. Siempre hubo un líder. Y esa es una gran diferencia con este movimiento, porque si bien es cierto el problema social, económico, represión, derechos humanos, es muy parecido, salvo, sí, efectivamente la dictadura con este sistema democrático, pero el resto es exactamente lo mismo. Es como que aquí no se hubiese movido una hoja. ¿Ha cambiado el país? Sí. Ha llegado mucha más plata al país. Pero ese dinero, es como en el 83, no llega a la gente. Ese dinero no lo ven los trabajadores, no lo ven los pobladores, no lo ven las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, no ven los clubes deportivos, no ven el avance de la tecnología, la gente. A la gente le quitaron el derecho al agua, a la gente le quitaron el derecho a los caminos propios, a la gente le impusieron estos equipos de telecomunicación magníficos, pero hay que pagarlos, Fernando. Entonces, en resumen, lo que el 83 era nuestro leitmotiv de luchar y pelear contra la dictadura militar, aparte del tema de los derechos humanos, todo lo otro que yo encierro, es exactamente lo mismo que este gobierno, que este año, que este sistema, incluido dentro de los puntos de las reivindicaciones nuestras, de las cuales tú también eras parte en tu revista Análisis, que lo escribían siempre, todas las semanas, los martes creo que era el día que salía, está el derecho a la nueva Constitución. Porque esa Constitución que nos obligaron a votar el año 80, ¿te acuerdas que nos cortaban el carnet? En un apunte, el carnet verde que todos teníamos. Sí. Y teníamos que votar con ese carnet. ¿Por qué después empezamos a decir, no, una nueva Constitución? Porque esta Constitución fue al amaño de ellos, al gusto de ellos. Hicieron lo que hicieron, total. Los escrutinios lo hicieron ellos mismos. Dijeron, abrieron las urnas, cambiaron los votos, dijeron cuánto habían ganado antes de contar los votos. Entonces, en dictaduras, claro, todo puede pasar. Todo pasó. Nos atrevimos nosotros a enfrentarla. Pero yo no fui solo, Fernando. Yo fui el que encabezó el proceso del movimiento. De nosotros, Fernando, ninguno, te lo juro por Dios que siento, ninguno de nosotros peleó por estar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Nosotros lo único que peleábamos era por estar siempre todos juntos, por dar esa lucha en contra de la dictadura militar. Y la dictadura militar no nos creyó, pensó que estábamos jugando porque éramos muy jóvenes. Se equivocó. El gran error de la dictadura militar fue haber escuchado demasiado a sus orejeros que conmigo no iba a pasar nada, que yo era un dirigente que venía de pasar en la Confederación del Cobre, sin conocerme. Sin conocerme. Y yo actué también sin conocer al dictador. Yo sabía de la represión por lo que veía por la prensa o por lo que me decían mis compañeros. Y eso está todo escrito en un libro que yo hice. Entonces, nos enfrentamos. Yo te digo, cuando digo nos, o cuando hablo de mí, yo hablo de todo el conjunto, para que no se pensar que el egocentrismo mío no existe. Cuando nosotros enfrentamos a la dictadura, éramos todos. La voz mía era una sola voz. La primera vez que hicimos los movimientos fue con temor. Y te voy a decir, Fernando, el primer lugar donde fueron golpeados y fuimos golpeados fue en la Plaza Italia, abajo, al lado del General Baquedano. La histórica Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad hoy día, que los jóvenes de hoy día siguieron el mismo camino. Si la Plaza Italia es la que divide el país en la mitad, de la Plaza Italia hacia arriba y la Plaza Italia hacia abajo. Era el centro de encuentro nuestro. Ahí le pegaron a Gabriel Valdés, le sacaron la mugre, me pegaron a mí, le pegaron a Claudio Huerpes cerca de la Plaza Italia, le reventaron un ojo. Bueno, mataron a mucha gente, pero la diferencia nosotros es que teníamos conducción y guiamos. Siempre el líder estuvo al frente. Ahora, nunca yo me escondí ni me arranqué de nada. Sí. Sí, Rodolfo,
tratando de establecer algún grado de paralelo, lo que generó ese movimiento, que fue una cosa bien notable, porque no solamente porque estaban condiciones políticas que son distintas a las de hoy, pero que eran tremendamente duras, pero generó una suerte de movimiento bien parecido a lo que se vio el movimiento detrás de esta nueva constitución, que cuando se propuso en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas tú? Hubo todo tipo de ejercicios, de encuentros y una serie de reuniones por aquí, por allá, para generar, pero al final de las cosas no prendió con fuerza, no generó un movimiento grande, y sin embargo esto sí generó un movimiento tremendamente inusitado, rápido, que desembocó en un plebiscito, pero con una victoria gigantesca. Que por eso yo hago el paralelo con lo que pasó a partir del 83, donde algo que parecía, yo te diría, rutinario, a ver, hagamos una protesta. Yo me acuerdo que el indicativo que ustedes hicieron fue proteste como pueda en un momento dado. Sí. No había instructivo, digamos, proteste como pueda. Y de pronto llega esa hora de la noche y empiezan a escucharse cacerolazos y empieza a escucharse gritos en los edificios. Y a partir de ahí, bueno, prácticamente toda la semana había movimientos sobre eso y se activó una vez más la ciudadanía. Que a eso es lo que yo me imagino que podemos conversar. ¿Cómo tú ves a una ciudadanía que se activa en un momento dado y que hoy día, tiempo después, por otra razón, que es la Constitución, fíjate que tiene un comportamiento bien parecido, se activa, tiene ganas de participar, pero deseo profundamente de no ser solamente sujeto de cosas, sino que también objeto de confección de lo que viene en el futuro? Fernando, hay varias cuestiones que hay que acompañar a lo que fue el proceso nuestro. La dictadura, los derechos humanos que eran terrible. Ahí no se disparaba línea a los ojos, que es lamentable y nos ha dolido a todos. Pero ahí se desgollaba, ahí se mataba. Hay 5 profesionales que los degollaron, que los mataron. Hay colegas de ustedes, periodistas también. Entonces, el movimiento nuestro tuvo una adhesión tan grande en el mundo internacional, tan grande de apoyo, que eso también, además tuvimos una iglesia potente, fuerte, sólida, contundente, con un cardenal que nunca paró en apoyarnos, como el señor Alfonso Baeza, el vicario de la Pastoral Obrera, que varias veces a mí me tuvo que mandar a esconderme porque ellos sabían que me iban a matar. Y había conducción. Los dirigentes de los partidos políticos, si bien es cierto, estaban proscritos y estaban muchos clandestinos, los pocos y nada que habían, ¿les costó sumarse? Sí, Fernando, sí, les costó, pero se sumaron. Y cuando se sumaron, creo yo, al mirar hacia atrás, creo que lo hicieron bien. Creo que lo hicieron bien porque había que negociar o acordar con una dictadura el momento que salía. O el otro camino era las armas. Y por las armas nunca le íbamos a ganar. Además, nosotros nos retirábamos. Si entraban armas, nosotros nos retirábamos. Junto con eso, te he nombrado el mundo internacional, te he nombrado la Iglesia fundamental, te he nombrado los dirigentes políticos distintos, que se formó la alianza para llegar a acuerdos políticos, para llegar a lo que se llegó después. Y dentro del mundo social, todo tenía dirección. Todos teníamos alguien que dirigía los movimientos. Primero fue, como dices tú, un volante o proteste como sea. Toque las cacerolas, tire un panfleto, haga sonar la bocina, etc. Entonces, todo lo hicimos. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque teníamos agargantado aquí, queríamos gritar, desahogarnos, decir que luego que llegue algo, que llegue pronto, que se haga algo. Nadie quería salir a luchar para que lo mataran. Y estábamos en contra de la violencia. Entonces eso se organizó a lo largo del país.
Aquí no hay organización. ¿Y qué te digo con lo que pasó ahora? Mira el punto que hago yo, Fernando. Yo creo que el día que estuvo más débil Piñera, fue cuando llegan al acuerdo a las 2 de la madrugada. Si ese día no se hubiese llegado a ese acuerdo y se cae el general Baquedano y a su caballo, Piñera cae con él. Te lo digo por la experiencia, te lo digo por lo que se estaba viviendo. Era insostenible un día más de Piñera en el poder si no llegaban a ese acuerdo que llegaron. Un acuerdo que apaciguó y tranquilizó las cosas. Pero con un solo problema grave ese acuerdo, el problema de los 2/3. No tenía por qué haberse llegado a un acuerdo con los 2/3 cuando el acuerdo tenía que haber sido el 80% que dijo a la gente. Queremos una nueva constitución, pero no una constitución que sea de 2/3. Porque ahora esos 2/3 o ese tercio que va a quedar, que va a ser minoría, pero va a ser aquellos que han recibido todo el aporte económico del viejo del maletín, de millones y millones y millones de pesos, cuando llegue el momento de votar los cambios, las modificaciones a la Constitución, ese viejo del maletín, que tiene nombre y apellido, le va a decir, no pues, las mineras no, usted no me privatiza las mineras, usted no me privatiza el agua, no pues caballero, usted no se me mete en la pesca. Entonces, te digo, Fernando, creo que el error real fueron dos. No haber llegado a acuerdo de toda la oposición, o al menos en 2 listas, y haber permitido los 2/3. Ese caballo que no cayó en la Plaza Italia salvó a Piñera de no caer en la moneda. A ver, aquí hay que, creo yo, tener cuidado en algunas cosas. Estamos hablando de un acuerdo que se generó para tener una nueva constitución. De hecho, muchas constituciones en el mundo se han hecho con los 2/3, eso lo han dicho varios constitucionalistas. Los 2/3 no es una cosa que se inventó para poner más problemas. De hecho, la cantidad enorme de constituciones que se han realizado en los últimos 10, 12 años, prácticamente casi todas tienen una estructura de 2/3, porque tiene que haber un consenso, forzarse un consenso para lo que es medular en la Constitución. La otra cosa sí que es interesante, a mi modo de ver, lo que tú dices, es que hemos llegado a una situación donde, bueno, el país está dividido entre una estructura política que tiene un gobierno y una estructura política que es la oposición, varias oposiciones. Lo que sí es interesante es constatar es que a medida que nos acercamos a este fin de semana donde se van a dar elecciones inéditas, si es que uno tuviera que apostar hoy día, ¿cuál de los lados ha hecho más esfuerzo por estar menos dividido? Probablemente no es la oposición, probablemente es el gobierno. Y desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el gobierno ha trabajado, y la coalición de gobierno más bien, ha trabajado mucho mejor su capacidad de aunarse que lo que ha hecho la oposición, que para volver al 11 de mayo, Rodolfo, y de todo el movimiento, el 11 de mayo marcó, tú lo dijiste muy bien, un camino largo, y ni tan largo, pero un camino largo, importante, lleno de riesgo, con muchos muertos entre medio, pero que a medida que se recorría el camino, era más la unión que se generaba en la oposición de ese momento, desde algunos que rechazaron cualquier tipo de acuerdo desde el principio y que después posteriormente le dieron a sus militantes libertad para votar, libertad para protestar. Y acá lo que estamos viendo es que mientras estamos a punto de llegar a las elecciones este fin de semana, tú tienes bastante cohesionado al mundo asociado al gobierno y bastante disgregado al mundo asociado a la oposición. Eso es absolutamente cierto y está a la vista.
Está en juego todo lo que es la economía del país y todo lo que es la economía de los grandes grupos económicos. Y el diablo tenía que meter la cola, pues, Fernando. Se juntó con las elecciones presidenciales y aquí cada uno tiró para su lado. Cuando lo más importante hoy día es la constituyente, elegir las personas que van a llegar a hacer la nueva constitución. Eso es lo importante. Esto es para 30, 40 años. Los gobiernos se cambian cada 4 años. No se dieron cuenta que estábamos jugando al futuro, que estábamos jugando para futuras generaciones. Tú y yo, Fernando, llevamos muchos años en esta lucha. Nosotros, lo que representas tú y lo que represento yo, son la generación de oro que luchamos por democracia y seguimos luchando porque hay una constitución para todos los chilenos. Al presidente lo podemos cambiar, a los diputados los podemos cambiar, a los senadores los podemos cambiar, pero con la constitución no podemos jugar. Y aquí están jugando con una constitución. A mí me tiene extremadamente preocupado de que algunos constituyentes el día de mañana, quienes sean electos, llamen a la población a decir, vote en contra de esto porque no obtuvimos los 2/3. ¿Sabes lo que significaría eso, estimado Fernando? Significa que si el 18, 19 de octubre del año 18 fue terrible, del año 19 fue duro, fuerte, eso va a ser peor. Incontrolable, porque la gente va a estar desilusionada, va a decir que los engañaron, les metieron los 2/3, les obligaron a elegir a esta gente y esta gente no cumplió lo que le ofreció o lo que el país pidió con el 80%. Yo estoy dentro del 80%. No he pedido un peso a nadie, tengo mis manos así de limpias y mi cara transparente. Porque el dinero se metió entre medio de las campañas. Y donde está el viejo del saco o el viejo del maletín, esos votos van a votar por defender esa política económica, que es la que la gente que estaba en la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieran llamarla, esa gente no quería eso. Nosotros queremos una constitución solidaria, donde el agua sea de los chilenos, donde el cobre sea de los chilenos, donde el litio sea de los chilenos, donde el mar sea de los chilenos. Entonces, Fernando, yo imploro a que haya un grado de consecuencia, de altruismo, de mirar por el futuro de nuestra patria. Yo tengo nietos, tengo mis hijos. Yo he luchado mi vida para que las futuras generaciones tengan algo mejor a lo que vivimos nosotros cuando jóvenes, que fue la dictadura. Que fue eso lo que nos entregaron los políticos a nosotros. Ok, lo asumimos. Entregamos el país en democracia. Pero me están destruyendo el país. Me están destruyendo el país porque no saben llegar a acuerdos. La ambición del poder los tiene locos, los tiene enfermos. ¿Qué hacen todos los candidatos presidenciales en una elección de constituyentes cuando los tiempos tenían que haber sido exclusivamente para ellos? Para hacer una buena constitución, escuchando a la gente, escuchando a los pobladores, escuchando a las organizaciones sociales, escuchando a los estudiantes, escuchando a los periodistas, escuchando al resto, a los profesionales, a los intelectuales. Pero se dan vuelta entre ellos, quién se dice más, quién se tira más, no puedo decir garabatos, perdóname, quién se tira más mugre por un porcentaje de votos que no saben acaso van a ser candidatos todavía. Entonces yo tengo una desazón, tengo una rabia, tengo una molestia, porque yo creo que están calentando innecesariamente el ambiente para que la población se vuelva a levantar después de que termine este proceso. Ojalá esté equivocado, Dios quiera que esté equivocado, pero creo, estimado Fernando, que no estoy equivocado. Rodolfo, con toda la visión que tú has tenido y toda la experiencia que hemos hablado sobre este tipo de cosas, tú eres militaste y militas en un partido que siempre ha tenido una discusión muy fuerte al interior sobre qué hacer, cuáles son las formas de salir. Por lo tanto, llamémoslo así, el choque de posiciones, tú conoces perfectamente cómo funciona, digamos. Fuiste presidente de uno de los sindicatos que probablemente donde más se discutían decisiones y todo lo demás.
¿cómo tú te imaginas el momento de este fin de semana? ¿Tú crees que existe, no sé si tú lo has podido percibir, porque hay un punto específico en esto? Nadie duda que ese 80% del plebiscito, donde también hay mucho voto de gente de derecha que votó por el apruebo, nadie duda que se puede repetir la historia solo y siempre que vaya mucha gente a votar. Y estamos en pandemia, estamos en una situación tremendamente incómoda para muchas personas. ¿Qué tanto has visto tú la disposición de la gente que le toca ahora a ella salir a dar su opinión de presentarse este fin de semana? Sí, Fernando, yo por todo lo que he visto, he observado, he escuchado y he conversado, yo veo que hay mucho ánimo de salir a votar. Mucho ánimo de salir a votar. Yo creo que la gente adulta está en la esperanza de lo que hemos hablado los dos. Porque la gente adulta también quiere dejarle a sus nietos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, un país más tranquilo. Y los jóvenes quieren construir un futuro. Los jóvenes son constructores de futuro. Y esta es la oportunidad de ellos. Ellos tienen que ir a votar. No tan solo escribir en los correos electrónicos, los WhatsApp y mandar garabatos de aquí hasta allá. Es su tiempo. Jóvenes, tu tiempo. Aprovéchalo. Anda y vota. Tu decisión está en votar. Tu decisión no está en solo en hablar y en criticar ni en rayar una muralla. Tú luchaste porque esto llegara. Bueno, ser responsable o hazte responsable. Llegó el momento. Y cuando llega el momento, hay que asumir la responsabilidad. Tú luchaste en la Plaza Baquedano, tú luchaste en la Plaza Italia, tú luchaste en la Plaza Dignidad. Tú defendiste a los jóvenes. Entonces anda y asume la responsabilidad de tu lucha. Si eres un luchador, sácate la capucha, muestra tu rostro y anda y vota. Y elige a tu candidato, el que tú crees que es el que te va a representar. La democracia se construye entre todos, a cara descubierta. Las armas no son nuestras. Las armas no son nuestras. La democracia es nuestra, es cara, es difícil. Y siempre te la quieren robar. Siempre te la quieren robar. Los tiranos están a la vuelta de la esquina y muchas veces se disfrazan con distintas ropas y tienen distintas caras. Pero siempre es un tirano. Por eso la democracia hay que cuidarla y defenderla. Rodolfo, te quiero agradecer este contacto con Última Mirada en este día que básicamente se recuerda este 11 de mayo que para mucha gente marcó probablemente un hito en su historia. Gente incluso, te digo, no solamente que hoy día está en posiciones incluso progresistas o de izquierda, no. Marcó una toma de decisión muy grande en un país que llevaba muchísimos años básicamente obedeciendo lo que le decían, hasta que tomó decisiones propias. Y eso en gran medida partió un 11 de mayo de 1983. Rodolfo, muchas gracias. Te agradezco mucho tu deferencia, tu gentileza, y te quiero devolver tus palabras hacia tu persona. Y en nombre tuyo a todos los periodistas de la época que sacaron la mugre y muchos dieron la vida por lo que conseguimos. Tú eres parte, estimado Fernando, eres parte de la construcción de esta nueva democracia, y mis parabienes también son para ti y para todos los colegas periodistas que trabajaron en ese tiempo. Muchas gracias, Rodolfo, que te vaya bien. Gracias. Volvemos en un ratito.